Secretaría de Educación Pública. De joven ingresó al seminario escolar jesuita, camino que lo llevó a estudiar arte dramático, sin saber que el teatro se convertiría en su pasión y vocación. Un hombre que ha dedicado casi 50 años al arte escénico, un hombre sabio, apasionado, en ocasiones polémico o solitario, que ha dejado un legado innegable al teatro mexicano, tanto por sus obras montadas, la creación de instituciones y cantidad de alumnos que han pasado por sus aulas. Si de teatro se trata, imposible no conocer a Luis de Tavira. Acompáñenme a platicar con él en corto. Luis Fernando de Tavira Noriega nació el 1 de septiembre de 1948 en la Ciudad de México. Su padre fue un abogado español exiliado en México y su madre ama de casa de una familia extensa de 9 hijos. Luis, el cuarto hijo, iba a ser jesuita e ingresó al seminario donde estudió letras clásicas y filosofía en el Instituto Libre de Literatura en Puente Grande, Jalisco. Al poco tiempo ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM para estudiar arte dramático. A partir de ahí ya son más de 50 años haciendo teatro. Ha dirigido más de 60 puestas en escena en México y en 2 ocasiones en el extranjero. Ha escrito 14 obras dramáticas. Fundó el Taller Épico de la UNAM, además de importantes instituciones de enseñanza teatral en México, como el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, el Núcleo de Estudios Teatrales, el Centro de Experimentación Teatral de Limba, la Casa del Teatro AC y el Centro Dramático de Michoacán. Además de director de escena, dramaturgo, pedagogo y maestro de muchísimas generaciones de hacedores de teatro, de traductor y de poeta, Luis de Tavira ha escrito libros de teoría teatral como El espectáculo invisible, Teatro es tono y Hacer teatro hoy, además de otros ensayos publicados. Es el creador de un método de análisis tonal que desentraña los elementos del lenguaje escénico para el montaje de una obra, método que ha trascendido las fronteras para llegar a Colombia, Costa Rica y también España. En 2006 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Fue director de la Compañía Nacional de Teatro de Limba de 2008 a 2016, donde abogó por la creación de un elenco estable de actores. Es creador emérito del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA, miembro del Consejo Mundial de las Artes de la Comunidad Europea de la UNESCO y en 2016 ingresó a la Academia de las Artes de México. El arte es el constructor de la conciencia. El arte no puede ser entendido como un lujo burgués prescindible en tiempos de crisis. El arte no puede ser entendido como una expresión folclórica convertible en mercancía del turismo. El arte es el índice de la vida espiritual de la sociedad. Gracias al arte, los seres humanos concebimos los valores por los que queremos vivir y por los que estaríamos dispuestos a morir. Entrar a su estudio es entrar a una biblioteca donde huele a conocimiento y a belleza. Hace sentir inmediatamente que en medio de toda la vasta cantidad de libros y discos se han generado también toda clase de ideas, un espacio de aprendizaje, de imaginación, de planes y sueños de un creador. Pero todo viene desde más atrás. Mi padre tenía ideas muy sólidas y severas respecto a ciertas cosas que a la larga yo le agradezco profundamente. Por ejemplo, él no quería que hubiera televisión en la casa. En aquella década de los 50 empezaba la televisión a ser ya un fenómeno de comunicación social en México. Los 50, ya no digamos los 60, en donde se vuelve como el centro indispensable de la reunión familiar. Mi padre consideró que no era conveniente que en su casa hubiera una televisión. Él tenía clientes muy importantes. Yo recuerdo una ocasión en que llegó a la casa como un
como un regalo de un cliente poderoso, muy agradecido con algún asunto que mi padre había resuelto, llegó de regalo una consola enorme que era una televisión. Y nosotros pues estábamos ahí danzando alrededor de aquel paquete enorme que se puso al centro de la sala, esperando que llegara nuestro padre para abrirlo, porque era una televisión. Todos los compañeros en la escuela tenían en su casa televisión. En las conversaciones de los recreos pues se hablaba de lo que veían en la televisión, cosa que nosotros no conocíamos. Pues llegó nuestro padre, vio la televisión y dijo: esto no puede entrar a mi casa. A mi casa no entra la televisión. Y en ese momento, ejemplarmente, hizo que la sacaran a la calle y la expulsó de su casa, ¿no? Recuerdo que aquella noche pues, yo veía por la ventana de mi cuarto, me asomaba por las persianas para ver si seguía ahí la televisión, hasta que me dormí. A la mañana siguiente ya no estaba esa televisión. Nosotros nos enojamos mucho con nuestro padre porque nos prohibía la televisión. Y entonces le hicimos la ley del hielo, ¿no? No le hablábamos hasta que 2 días después llegó con un montón de paquetes llenos de libros y nos dijo: bueno, ¿se quieren divertir? Diviértanse. Y nos repartió los libros. Claro, al principio había resistencia, pero finalmente te vas acercando a los libros. Y recuerdo que a mí me tocó, entre los libros que repartió, a mí me tocó justamente El Quijote, con una dedicatoria que decía: el que aprenda a leer este libro jamás conocerá el aburrimiento. Y tenía toda la razón. No fue fácil aprender a esa edad a leer libros extensos. Yo tendría 10 años, más o menos. Y entonces lo que pasó es que aprendimos a leer. Y eso es algo que le agradeceré toda la vida a mi padre, porque nos abrió un mundo que es el mundo de los libros. La televisión está allí, a la televisión se puede acudir, pero a mí me aburre. En cambio, los libros me divierten enormemente, me llevan a unas posibilidades que jamás he encontrado en la televisión. Luego, en el colegio había un cineclub los fines de semana. Pasaban 2 películas el sábado y 2 películas el domingo, y bueno, pues ahí íbamos. Al cine sí nos permitía ir, y claro, se volvió como una afición indispensable ir todos los sábados y todos los domingos, de manera que yo veía 4 películas a la semana. E íbamos juntos. Entonces, y al regresar, nosotros decíamos que jugábamos al cine o que jugábamos a hacer películas. Y lo que en realidad hacíamos era teatro. Es decir, nos repartíamos los personajes de la película, y uno de mis hermanos iba como guiando el juego, que implicaba la reconstrucción de la película, en donde intentábamos como repetir juntos el guión de la película, pero nos íbamos topando con opciones que nos parecían modificables, y cambiábamos incluso el guión de la película, y no nos parecía que tal personaje ganara tal pleito, sino al revés, o que tal barco se hundiera y mejor que no se hundiera. Y era un juego apasionante y un juego colectivo, que nosotros decíamos que era hacer cine, pero que en realidad lo que estábamos haciendo era una reconstrucción teatral de lo que habíamos visto en el cine, lo cual sí explica un poco mi camino hacia el teatro, que será muy posterior, porque sin duda yo como espectador me formé en el cine, y del cine llegué al teatro. La experiencia teatral vino mucho después, y cuando llegó yo ya era un asiduo espectador del cine, y había aprendido toda la lógica que plantea en el sentido de creación de ficción el lenguaje cinematográfico antes que el teatral. Los que
Los que inventaron el cine sabían que sus espectadores venían del teatro. En el 2017, bajo la dirección de José Caballero y compartiendo el escenario con Álvaro Guerrero, Luis de Tavira, después de muchos años, regresó a las tablas para darle vida al padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, reiterando que el teatro, en todas sus facetas, le corresponde. Recientemente volvió a los escenarios con la última sesión de Freud. ¿Cómo ha sido ese regreso como actor? Bueno, una aventura. Y también una obediencia a un llamado, es decir, no es algo que yo haya buscado, no es algo que se me haya ocurrido a mí. Me han invitado a hacerlo y después de dudarlo un poco, yo he dicho que sí, ¿no? He entendido esta invitación como una aventura hacia el otro, a ponerme en los zapatos del otro. Después de 50 años de dirigir actores, aunque en varias ocasiones he actuado, pues no es exactamente a lo que yo me dedico. De pronto, invitarme a actuar es invitarme a ponerme en el lado del otro, a ver las cosas desde el otro lado, es decir, desde el actor. Y lo mismo me sucede con el personaje. Sobre todo el personaje de esta ficción, que es mucho más que el personaje histórico, es un personaje de ficción, que sostiene una postura agnóstica ante un creyente. Y entonces, desde un hombre que intenta ser un creyente, la aventura de ponerme en los pies del ateo es también un ejercicio apasionante, difícil, pero también aleccionador. Estoy aprendiendo mucho. Sus primeras puestas en escena fueron de corte religioso o litúrgico. Luego, en los años 70, por mencionar algunas obras, se encuentran Sodoma y Gomorra, Esperando al zurdo o La banda de Dionisos. Más adelante, en los 80, montó El general Madruga, Novedad de la patria, Zozobra y La conspiración de la cucaña. Al terminar el bachillerato, tenía que decidir sobre el camino a seguir en la vida e ingresó al seminario escolar jesuita, pero eso no fue todo. Y yo lo que quise en la vida fue ser jesuita, y eso lo descubrí en una experiencia interior, personal, que sucede en la intimidad del corazón de las personas. Y yo sentí ahí pues un llamado, un seguimiento, algo que me entusiasmaba y que había yo visto testimoniado en muy inspiradores maestros jesuitas que había encontrado en la escuela y que me abrían una dimensión del mundo que me atraía profundamente. Y entonces, sí, ingresé a la Compañía de Jesús y estuve en la Compañía de Jesús como 10 años, como escolar de la Compañía de Jesús. Ahí fue donde me topé con el teatro propiamente hablando. Curiosamente, es decir, en ese seguimiento y en los pasos de esa formación había en la estructura de la formación de los escolares jesuitas un momento de la formación dedicado al estudio de las lenguas antiguas, concretamente del griego y del latín, y la cultura grecolatina. En una especie de licenciatura de letras clásicas, sería lo más parecido al esquema de las universidades. Y tuve un maestro de griego enormemente inspirador que nos enseñaba el griego antiguo leyéndonos y haciéndonos leer a Sófocles. Y entonces, cuando yo entro en contacto con la dimensión de la tragedia griega, se me abrió un horizonte deslumbrante. Y sin que yo pretendiera pensar que me iba a dedicar o especializar en eso, sí propuse que mi examen de griego consistiera en el intento de una representación de una tragedia de Sófocles. Eran tiempos de renovación.
Los años 60 son muy importantes para el mundo y para la historia de la cultura y de la sociedad en general, porque suceden muchas cosas que protagoniza sobre todo la juventud. Son los tiempos del movimiento estudiantil, los tiempos de la liberación sexual, los tiempos de un cambio de mentalidad importante en el mundo, sin los cuales no entenderíamos la cultura de hoy. Cuando terminé la etapa de los estudios de la literatura clásica, del latín y del griego, yo recibí una carta donde se me enviaba a la Universidad Nacional a estudiar teatro. No es algo que yo hubiera pedido, es algo que ellos de alguna manera percibieron y decidieron enviarme a estudiar, a formarme, estudiando profesionalmente teatro en la Universidad Nacional. De manera que yo llegué al teatro por obediencia, primero por fidelidad a un seguimiento y después por obediencia. Y sigo en el teatro. ¿Y qué fue lo que encontró en este momento de ir a la universidad, que entonces se volcó al teatro y dejó, digamos, un poco de lado a los jesuitas? No, yo seguía como jesuita yendo a la universidad. Esto sucede el año de 1968. El nuevo ingreso de los estudiantes de la universidad iba a verificarse en septiembre, pero antes de que llegáramos los estudiantes de nuevo ingreso al campus de la universidad, antes entraron los tanques. Y entonces no hubo nuevo ingreso. Lo que hubo fue pues toda la represión al movimiento estudiantil que culmina en el 2 de octubre en Tlatelolco. Cuando yo llego a la universidad, en lugar de entrar a las clases, entro al movimiento estudiantil, entro a los mítines, entro a las marchas. Me toca estar en el 2 de octubre. Después de haber vivido largos años de encierro, esto fue un bautismo en la realidad. Esta fue mi iniciación en la vida de la universidad y me incorporó a la carrera de arte dramático al mismo tiempo que en la orden estoy estudiando filosofía, de manera que yo estudié teatro y filosofía a la par. Y ahí me topé en la universidad con maestros asombrosos, maravillosos. Fue un enorme privilegio ser estudiante de la universidad en ese momento. Para mí, fundamentalmente, Héctor Mendoza, pero también Luisa Josefina Hernández, estos en el teatro, Margot Glantz. Era la Facultad de Filosofía y Letras, llevábamos algunas clases de Filosofía y Letras, Adolfo Sánchez Vázquez, Ramón Xirau, Juan José Arreola, José Luis Ibáñez, María del Carmen Millán, Carlos Solórzano, Juan Manuel López Blanch, maestros enormemente célebres que tuve el privilegio de tener y de que me formaran y de que me enseñaron el camino del teatro que ahí se inició hasta hoy, hasta el día de hoy. Quizás sus superiores del seminario pensaron que al enviarlo a la universidad se dedicaría a la investigación teatral o que incluso podría llegar a ser un dramaturgo, pero no necesariamente que abordaría al teatro desde la práctica directa. Al llegar a la facultad en 1969, lo invitan a actuar en una obra de Enrique Ballester sobre el movimiento estudiantil del 68, y así continuó. Después me topo con Héctor Mendoza, que me hace ver que el teatro no se puede entender si no se hace. Y al intentar hacer el teatro y comenzar a comprender el teatro desde el arte de la actuación, pues hay toda una postura estética que es la que representa en México este gran maestro que fue Mendoza. Y al entrar ahí, de lo que me percaté es que el teatro es un arte colectivo, es un arte comunitario, que supone una exigencia y una entrega comunitaria semejante a la que me estaba planteando por el otro lado de la vida religiosa, que es también una vida comunitaria. Y fue en la enseñanza de Héctor Mendoza que me fui convirtiendo poco a poco en un hombre de teatro que hace teatro y que
busca ser un artista del teatro. Muy pronto, siendo alumno de actuación de Héctor Mendoza, me llama a él para que fuera yo su asistente en los cursos de actuación de la Escuela de Bellas Artes. De manera que muy pronto estaba yo combinando mi propia formación con la enseñanza. Y posteriormente, pues yo nunca pensé ser director, tanto que cuando llego con el propio Héctor Mendoza a los cursos de dirección y le planteo yo que pues yo no pienso ser director, ¿para qué me pone a un examen a dirigir? Que mejor, ¿por qué no cubría yo esos créditos ayudando con las adaptaciones dramatúrgicas que de hecho ya estaba haciendo con otros compañeros, en fin? Y el maestro Mendoza me dijo, el curso es de dirección y tienes que dirigir, y si no, no pasas la asignatura. De manera que yo me vi forzado contra mi deseo y contra mi inclinación a ponerme a dirigir y a buscar a los compañeros, y entonces creé un grupo mixto. Recuerdo que después del estreno yo no me atrevía a salir del camerino y llegó el maestro Mendoza y me dijo, pues mira, está muy claro, lo que tú eres es director, ¿no? Y como si me hubiera ungido, desde entonces hasta este momento en que estamos platicando, yo no he dejado de dirigir. Entre sus últimos montajes están El corazón de la materia, Pequeños zorros, La expulsión, El círculo de cal, El jardín de los cerezos, Santa Juana de los mataderos, Siete puertas y Los ejecutivos. Todos con gran aceptación tanto del público como de la crítica teatral. Los clásicos españoles como Lope de Vega o Calderón de la Barca le han entusiasmado desde siempre para pensarlos, verlos en la escena y replantearlos. Pero comparte también una gran afinidad con los dramaturgos alemanes como Bertolt Brecht, con su postura de un teatro social y de acción política. Sin embargo, todos los autores y todos los montajes le han dejado mucho al director. Yo creo que no hay uno que no sea importante y que no haya dejado una huella. Hay algunos que le producen a uno más satisfacción que otros. Yo recuerdo, sobre todo, con mayor gratitud algunos, porque yo entiendo que el teatro es una gracia, es un regalo, y a veces recibe uno regalos que no sospechaba. A partir de algo que de entrada uno consideraba como un compromiso incidental, un encargo del que había que salir, y se convierte en una de las obras más decisivas de la propia trayectoria, como es el caso de Novedad de la Patria. Novedad de la Patria es un montaje en el que yo intento llevar a escena un poema que no es teatro, y que es La suave patria de López Velarde, para entrar en la dimensión del alma íntima de los mexicanos en ese prodigioso poema, que repito, no es teatro, pero que había que imaginar teatro, y entonces cómo partir de allí para crear un espectáculo, que fue este espectáculo que se llamó Novedad de la Patria, que en principio pues era algo que hacíamos para una celebración de septiembre en algún año allí en la universidad, y que se convirtió en uno de los espectáculos más importantes de mi trayectoria, que ha tenido mayor resonancia, que me valió el premio de la mejor dirección en el primer Festival de las Américas en Montreal, al que fuimos invitados. Todo para mí ha sido una gran sorpresa con ese espectáculo, con el que también participamos en la Olimpiada Cultural de Los Ángeles. Fue un enorme regalo de algo que no supuso demasiada deliberación, sino simplemente una búsqueda, una entrega y un hallazgo deslumbrante. Para Luis de Tavira, la formación del espectador es algo muy importante y un reto que como gremio se debiera afrontar. ¿Y cómo hacerlo?
La clave está en el disfrute del teatro. El teatro es un arte muy especial, es un privilegio de la comunidad humana y del espíritu humano. Yo entiendo que hacer teatro es ajeno a los modos de producción industrial. Por lo tanto, no puede ser reducido nunca a una mercancía. Es muy mala mercancía para entrar al intercambio del mercado. Tiene que ser entendido de otro modo. Hacer teatro es como hacer pan. Hacer pan en el hogar de tu casa, no el pan del supermercado, no el pan de la industria, el pan hecho con tus manos, el pan hecho en el hogar cálido para ofrecerlo. Este pan, que es lo mejor de nosotros mismos, no puede ser llevado a ofrecer a la mesa de los ahitos, de los hartos que lo van a despreciar. Este pan es para los que tienen hambre. Y los que tienen hambre son la mayoría de los mexicanos. El arte es el constructor de la conciencia. El arte no puede ser entendido como un lujo burgués prescindible en tiempos de crisis. El arte no puede ser entendido como una expresión folclórica convertible en mercancía del turismo. El arte es el índice de la vida espiritual de la sociedad. Gracias al arte, los seres humanos concebimos los valores por los que queremos vivir y por los que estaríamos dispuestos a morir. La democracia es un fruto de la cultura, es un fruto del arte. Tengo 4 hijos, nunca me he casado. Creo profundamente en el amor, no en el contrato de un negocio que es como yo veo el matrimonio, lo que no quiere decir que no crea profundamente en la amistad solidaria de la pareja. Lo mejor que me ha pasado en la vida son mis 4 hijos. Él es Luis de Tavira, un hombre de teatro, apasionado y generoso del arte, quien sin lugar a dudas es un referente nacional del teatro aquí y a nivel mundial. Le agradezco mucho su compañía y le invito a nuestra próxima emisión de En Corto, donde le presentaremos a otro mexicano destacado. Secretaría de Educación Pública.